Hola, ¿cómo están? Bueno, pues estamos muy contentos, contentas, contentes de estar nuevamente en este espacio grabando una nueva entrevista. Hoy nos acompañan Renata Ruiz y Luis Pérez. Ellos son terapeutas sistémicos y bueno, han estado con nosotros en 2 ocasiones, ¿verdad? En el grupo, en sesión, y bueno, con una gran riqueza, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Luis, Renata, por estar dispuestos a compartirnos su experiencia, sus vivencias, etcétera. Y bueno, pues ahorita como solemos hacer, ¿verdad, Clau? Les vamos a pedir que ellos se presenten. ¿Cómo estás tú, Clau? Muy bien, estoy muy contenta porque a mí me emociona mucho tener las entrevistas porque hay testimonios, hay enriquecimiento, entonces yo les quiero dar las gracias de antemano y bueno, espero que lo disfruten y que salgan muchas cosas buenas de esto. Ok, muy bien. Bueno, pues entonces, como solemos hacerlo así, espontáneamente, les pedimos a Renata y a Luis que nos hablen un poquito de ustedes, lo que ustedes quieran. Pueden hablar de su labor como psicoterapeutas, pueden hablar de su vida ordinaria, ¿no? Un poquito para saber con quién estamos platicando. Excelente, pues nosotros venimos de Espacio de Altersofía, que es un consultorio de psicología sistémica especializado en el acompañamiento a personas de la diversidad sexual y personas en situaciones de desigualdad. Em, pues yo tengo 39 años, este, decidí estudiar psicología justo para entender más la diversidad sexual y hacer algo al respecto porque pues he vivido homofobia toda mi vida, es como que a veces buscas la manera de resolver las cosas y además sentí que iba a muchos psicoterapeutas que no podían comprender mi situación y que había un sesgo ahí, ¿no? Entonces, pues creí que se necesitaba también psicoterapeutas que pudieran acompañar personas de la diversidad desde la comprensión de lo que sucede, ¿no? Independientemente de que si seas de la diversidad o no. Y pues fue mi intención, como en la universidad, pues no veía nada que me hiciera sentido, ¿no? O sea, la misma psicología tiene una historia de patologización de la diversidad. Entonces peleaba mucho con mis maestros, no estaba de acuerdo con muchas perspectivas y muchas cosas, por lo que me metí a un grupo en UDG universitario, un colectivo LGBT, y de ahí empecé en el activismo. Duré como 8 años en activismo LGBT haciendo muchas cosas distintas, desde lo que se le llama rescates, que es cuando van a enviar a alguna persona a un centro de conversión o les corren de sus casas o algo, se interviene no nada más desde como una intervención psicoterapéutica, sino se interviene en comunidad con todo el colectivo, en ir a hacer denuncias, en buscar un lugar donde se pueda quedar si no tienen dónde estar. En el caso de que se les mande a un centro de conversión, a lo mejor buscar un familiar o alguien que les apoye. Y pues también mesas de diálogo, talleres, capacitaciones, pues políticas públicas, etcétera. Incluso pues escribí un capítulo de un libro de derechos humanos sobre diversidad sexual y familia. Y pues prácticamente es eso. Pues mucho gusto, yo soy Luis. Y por dos a todo lo que dijo Ren. No ¿Por tengo, dos? por dos, no tengo tanta experiencia dentro del activismo, pero sí comparto este sentimiento de, em, voy a hablar de inadecuación constantemente, como yo no encajar en todos estos espacios, yo no caber en estas metodologías precisamente por mis experiencias. Y también mi experiencia escolar ha sido constantemente de crítica hacia maestros, hacia la teoría, hacia las posiciones que tienen, como estas son muy poco políticas respecto a lo que estamos viviendo en nuestra comunidad. Y eso, al menos como a Ren, me deja una sensación de, a lo mejor no he actuado tan grande, pero sí de movilizarme o sí de expresar todo esto o enfocarme o hacer algo al respecto. Porque precisamente como a Ren me han atravesado ese tipo de discriminación. Y lamento decir que el primer lugar donde usualmente lo llegamos a experimentar es en casa. Las primeras personas o el primer frente que debería cuidar de nosotros es el primero en violentarnos y enseñarnos el lugar que tenemos en esta sociedad. Y es el primer espacio donde tenemos que defendernos y tenemos que pelear. Yo llevo aproximadamente ya
casi 10 años en psicoterapia. Y bien jovencito. Chavita ya. Ajá. Chavita lo me can, dicen. Y eh, queriendo o no, son el tipo de casos que me han llegado. Casi toda la gente que atiendo son personas de la diversidad. Eh, Más recientemente se ha diversificado y han llegado más padres de familia. Y para colmo también personas de la diversidad y neurodivergentes. Entonces es estar atendiendo de forma más específicamente todos estos aspectos relacionales en familias, en parejas, y siempre estamos atravesados por estas formas de violencia y discriminación que sufrimos constantemente. Me parece muy interesante que, o sea, por ejemplo, contigo, Renata, empezó desde tu, tu necesidad de entender, de apoyar, de saber de dónde sale, no sé, todos estos temas dentro de la comunidad. De ahí pasaste a preguntar, a desafiar, porque creo que hay muchas cuestiones que todavía hoy se cree en la sociedad de que es o era una enfermedad en un montón de cosas de la comunidad. O sea, estoy hablando muy general, pero me parece hoy en día que eso se tiene que erradicar porque creo que la violencia, la discriminación y todo nace de muchas ideas erróneas. Entonces me parece muy interesante lo que has hecho en todo lo que nos platicaste. Y también de ti que estás comentando de que los papás, o sea, estoy haciendo hincapié en estos temas que a mí me causan mucha curiosidad. ¿Cómo cada vez más papás vamos? Ya no nos da esta vergüenza dentro del dolor para poder apoyar a nuestros hijos. No siempre es así. O sea, creo que también personas de la comunidad se sienten solas o se sienten agredidas dentro de nuestra casa, precisamente, que es lo que nosotros también como grupo queremos hacer, este tipo de cuestionamientos, de pláticas, de que puedan decir, hay más personas que se sienten con dudas o que han hecho cosas que no comprendemos, ¿no? Desde como papás del dolor. Eso es lo que quiero decir. Pero yo les quiero preguntar, ¿qué es lo que más como papás han visto que han ido con ustedes? ¿Tienen más, les causa más dolor o les causa más dudas o les causa esta cuestión de no poder con el tema? Fíjate que algo que yo he visto mucho es que tiene que ver también luego hasta con los psicoterapeutas normativos, es la culpa, ¿no? He visto mucho estos casos de incluso mamás, papás que van a otros psicoterapeutas y el mismo psicoterapeuta les dice, no, es que porque te divorciaste, por eso tu hija es lesbiana. Y entonces siguen cayendo en esta idea, al final siguen pensando en el fondo que es una enfermedad o algo fuera de la norma, porque piensan que algo lo provocó y que no es un simple gusto normal como cualquier gusto y que todas las sexualidades son válidas. Entonces, a los papás perder las expectativas, o sea, como que hay un duelo de, yo tenía la expectativa de que te casaras con un hombre, con una mujer, de que te vieras así o te comportaras así, también sufren los papás, ¿no? Y muchas veces echan la culpa a sí mismos y entonces eso tampoco ayuda como a sanar la situación. Eso por del lado de los papás y de los hijos hacia los papás, creo que la aceptación es un tema fuertísimo. O sea, creo que el no sentirnos apoyados por nuestros papás, porque podemos luchar en la escuela, entre nuestros amigos y demás por lo que creemos, pero el que las personas que suelen ser las más importantes de nuestra vida en cierta etapa del desarrollo, no nos acepten tal como somos, es un parteaguas muy fuerte en cuanto a baja de autoestima, en cuanto a depresión. O sea, la idea de no tener el apoyo de tus papás te hace, como dices, te aísla a veces, pero también es como, pues no te da, las personas ya no sienten ganas de moverse del lugar, ¿no? Como de, incluso muchas personas no tienen pareja, o sea, muchas personas gays, lesbianas, bisexuales, trans, o sea, no tienen una relación de pareja porque eso implica separarse de la familia, perder a la familia, enojarse con la familia, tener doble vida, ¿no? A lo mejor, ¿no? ¿Cómo? Enfrentar un dolor
y dice, y prefieren, eso es lo que más Sí. o menos, y no tener pareja. Claro. Más bien yo lo vería como algo que sienten como que tienen que elegir, ¿no? O sea, a lo mejor la pareja ya significa otro nivel en el que los papás o la familia se ve retada a aceptar. Entonces, como no están ahí, si yo tengo pareja, tengo que elegir y entonces me distancio de la familia o al revés. Si elijo estar bien con la familia, no puedo tener pareja. Exacto, sí, hay Como si tuvieran como que elegir, un ¿no? conflicto, ¿no? Y a veces no es como si tuvieras, o sea, a veces sí tienes que elegir, ¿no? Por ejemplo, digo, en mi caso personal, por ejemplo, no podía llevar a mis parejas a casa de mis papás y eso para mí era una discriminación muy fuerte y muy brutal. Y además hacía que yo no quisiera ir ni a los cumpleaños de mi mamá, ni de mi papá, ni a ninguna fiesta, porque había otras personas con su pareja y decía, ¿por qué yo no puedo ir con mi pareja, no? Entonces es como algo, o sea, es algo que hace que no vayas a los eventos familiares, que te alejes, porque es como, no puedo ir con pareja, entonces no voy, entonces en verdad no voy. Y sí, es como que por un lado se puede ver como que uno se aísla, pero por otro lado es, realmente está solo también, ¿no? Yo creo. No, pero no andar más. Yo quisiera centralizar una idea, que es el hecho que pues, va a sonar raro, o sea, bien acachis, ¿verdad? Pero es que nosotros no somos humanos, ¿ok? Somos otra cosa, ¿ok? Y se nos ha enseñado, ahí voy, ahí voy, lo digo desde... Ahorita lo elaboro. Ahorita lo elaboro. Permítanme elaborar, voy a un lugar. Bueno, para adelantar con todo esto, son ideas del posthumanismo, en el que el concepto de un humano es el concepto de una persona blanca, de una persona heterosexual. Entonces, quienes tienen derecho a la dignidad o tienen derecho a la vida, al resguardo, son esas personas que caen en un cuadro muy específico. A nosotros ser disidencias, somos otra cosa, no somos humanos. O sea, y siguiendo esta lógica, lo que he visto en mis pacientes es, primero que nada, el choque tan enorme, que es darte cuenta que tu hijo, donde depositas tantas expectativas, no es humano. Lo digo de esta forma para que sea un poco más choqueante y caiga el punto. Este, no es lo que espero, incluso se vuelve un asunto moral. ¿En qué fallé? Como decía Ren, ¿y qué se hace con esto? Entonces, si estas personas, tus padres, han crecido con una idea de por qué se genera esto, quiénes son estas personas, qué lugar ocupan en la sociedad, el cuestionamiento siguiente es, entonces, ¿quién soy yo para haber producido esto? ¿Ok? Porque esto también les incomoda. Como en mi propia casa. Súper fuerte eso, ¿no? O sea, como de, ¿qué hice yo para? Y no te preguntas, al final del día, ojalá que todo el mundo dijera, es quien es. Pero ese choque yo creo que todos los papás lo vivimos, ¿no? O sea, como que nuestra identidad como papás también se pone En duda, en duda. en duda, o sea, y deja eso porque también es muy común y esto ocurre constantemente, o en mi experiencia, como muy inconsciente y luego se va elaborando los padres, porque también cuestiona su propia sexualidad. Y hablo de cosas desde el cómo me vinculo con mi esposa, con mi esposo, por qué escogí esto, por qué quiero esta vida, por qué decidí ser madre, qué estoy haciendo aquí, si quiero o no a esta persona, si yo escogí que estuviera aquí, o por qué no escogí esa otra vida. Aquí se me ocurre algo, experiencia, Luis, que es, yo me llegué a preguntar qué les había transmitido a mis hijas sobre los hombres para que eligieran mujeres. O sea, es decir, en esta parte que sí reconozco mía, algo feminista, porque me falta mucho por avanzar, dije, capaz de que yo les transmití ideas de rechazo hacia los hombres y por eso se sienten atraídas por las mujeres. Pero como luego, como que creo que también es muy humano, cómo tendemos a explicar y a hacer de todo algo mío, cuando en realidad eso es lo que yo he aprendido en la experiencia con mis hijas, ¿no? Su identidad o su orientación es de ellas, su expresión de género es de ellas y aunque yo he aportado, aunque yo he acompañado, la explicación no está en mí, ¿no? No, no son mi producto y es también lo que creo que problematiza con los papás, ¿no? Creo que voy a ir a algo muy profundo y a lo mejor incómodo. Este,
La No cuestión importa, es, no importa. Bien, nos Aquí hay que gusta. incomodar así, porque el que no se incomoda no se mueve. o sea, Así es. Sí. toda la homofobia y todo estos cuestionamientos y todo lo que estamos hablando de que si la mamá se siente culpable, de que si estamos fuera de la norma y eso, es una cuestión colonial, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero con una cuestión colonial? Hay una construcción social de cómo debe ser la sexualidad y ese se trae a Latinoamérica en la colonización, porque nosotros, bueno, nosotros ya somos una mezcla, pero quienes habitaban, nuestros ancestros que habitaban estas tierras, ajá, en Abya Yala, que le llaman este territorio, este, no tenían el concepto de heterosexualidad como una norma, ¿no? Ok. Entonces, para mí me parece absurdo que desde cualquier ciencia, biología, psicología, lo que sea, hablar de que lo normal es la heterosexualidad no realmente no tiene ningún fundamento biológico porque la biología se ha dado cuenta que en todas las especies animales existe la diversidad sexual y que lo único normal es que existe diversidad y no un solo tipo, ¿no? Entonces, a veces es muy delicado, incluso ahorita que estoy escribiendo lo de la tesis, el tener que decir es que esto es, o sea, por ejemplo, se me hace incluso hablar de este tema aquí difícil porque estamos en un espacio religioso, ¿no? Entonces es como, cuando vemos de dónde viene ese fundamento de que lo normal es lo heterosexual y entonces lo otro es lo anormal o lo raro, es una cuestión meramente, digo yo colonial y hasta puedo decir religiosa, pero y no, porque la religión no lo tenía desde un principio, sino fue algo que se hizo cuando Roma conquistó Grecia, ¿no? Entonces, Roma conquista Grecia, prohíbe la homosexualidad muchos años, son 800 años después de Cristo, o sea, ni siquiera tiene realmente que ver, pero es como se nos trae aquí a nosotros. Entonces es como de ya estar hablando de por qué te hiciste así y si es culpa de alguien o algo, es como de, es que lo único normal en el universo es que cada persona tiene gustos distintos y formas de identidad distintas, ¿no? Entonces, no sé, se me hace como de, eso rompe todo, rompe realmente como sin embargo, hay una sociedad que norma la heterosexualidad como lo único bien visto y todo lo demás está mal visto o está fuera de la norma, está disidente. Siguiendo con lo que dice Ren, o sea, si se dan cuenta, todos son procesos históricos y de lucha de clases, ¿ok? Entonces, todo atañe a quién ocupa qué lugar y la justificación detrás de por qué tú sí tienes que trabajar, por qué yo sí tengo que estar parado acá sin hacer nada, ¿ok? Y volviéndonos para acá, entonces, todo lo que sufre nuestra comunidad está justificado, es esperado bajo todas estas normativas. Eh, Vamos a pensar si algo nos pasa cuando vamos a un antro o estamos trabajando de noche. Claro, Es totalmente. como, Sí, ¿cómo eso ibas le pasa vestido? ¿Dónde porque es gay, estabas? eso le pasa porque es lesbiana, eso le pasa porque es trans, se lo buscó, de andar en ese mundo cuando no se ve que es la persona, como dices tú. O sea, ahorita sí ya como que entiendo esa parte que estabas diciendo de que es que no son humanos, no son personas, te van quitando esos niveles que te da la sociedad, ¿no? Exactamente, porque no estás, una persona no saldría a esa hora que estaba haciendo. Este, vamos, o sea, esto es experiencia personal mía, le ha pasado a pacientes y a muchas otras personas. Acudir a servicios para ITS, especialmente con el tema del VIH, es un tema. Enfermedades de Transmisión transmisión sexual, sexual. porque la narrativa que vas a encontrar muy comúnmente la gente que te atiende va a ser el no vale la pena, no te arriesgues, ¿qué estás haciendo? No se entienden nuestras circunstancias, no tenemos dignidad ni derecho a la sexualidad ni expresar esto, porque ya es visto como algo sucio, ya es visto como algo que no tenemos que hacer, ya estamos rompiendo una normativa. No solo de... Perdón, Luis, Sí. ¿quién dice no vale la pena, no te Me arriesgues? hablo de los que trabajan en gobierno, precisamente en estas cuestiones de La ITS. salud pública. Ajá. Y esto, médicos, enfermeras, psicoterapeutas. Cuando te haces exámenes es muy común encontrar este tipo de narrativas que se te dicen o que se te nieguen servicios. Ya. O sea, y desde ahí pueden ver como esa parte que digo, o sea, esto es una cuestión moral, no seas esto. Es tu culpa, es tu responsabilidad, tú te buscaste esto, tú mismo pierdes tu dignidad, tú mismo pierdes tu humanidad. Y Em,
Siguiendo con esto que es como experiencias que han tenido ustedes, a mí me gustaría que nos pudieran, se me hace, no hemos tocado este tema, por ejemplo, las terapias de conversión. Ren, no hemos tocado tampoco como el tema del abandono, que era algo que tú me comentabas cuando platicábamos de cosas que te ha tocado experimentar o vivir, y a ti también, Luis, a lo mejor en el consultorio. ¿Qué nos podrían compartir? Este, que nos sirviera también como papás para conocer las realidades a las que se enfrentan los hijos, hijas, hijes. ¿Qué experiencia o qué acompañamiento has tenido que nos pudieras compartir, Ren? O sea, primeramente creo que la mayoría de las personas, incluso los psicoterapeutas, piensan que eso ya no existe, ¿no? O sea, yo me he peleado con mis compañeros de la maestría varias veces porque, y lo ven como, ¿por qué te molestas? Y es como de, o sea, estoy hablando de un caso donde a una persona la mandó a un centro de conversión y hacen comentarios como, ay, ¿cómo crees? En 2025, no, bueno, que fue el año pasado o hace 2 años, eso ya no sucede, eso no existe, y es como de, ¿sí saben que se prohibió en México en 2024? O sea, se prohibió hace 2 años, y aunque Claro. esté prohibido, es muy común, incluso en Jalisco es muy común, incluso hay un compañero que es Rodo, que ha trabajado mucho este tema, investigó cómo o sea, del dinero del gobierno se dieron asociaciones que trabajaban terapia de conversión aquí durante muchos años, se dio muchísimo dinero, ¿no? Entonces, ¿Apoyo presupuestal? presupuesto, sí. Wow. Entonces, una cosa es, sigue existiendo y es muy grave. Un testimonio de una compañera activista fue de que fue a un campamento de conversión y la violaron en el camino de regreso porque le dijeron, así te vas a hacer heterosexual, ¿no? Exacto. Eso sucede más con mujeres lesbianas. Y creo que aquí también la parte de la comunidad que está más afectada es la comunidad trans, ¿no? O sea, lo que dices también de que corren a la gente, en esta época sucede mucho más con la comunidad trans. Los terapias de conversión sucede con todas las personas. Yo lo que he notado cuando trabajo las terapias de conversión, creo que esto es importante, o sea, cuando he acompañado casos, es que es una reacción del enojo primario. O sea, eh, en primera instancia, cuando se enteran las mamás de una manera muy brusca, como que encuentran al hijo con el otro o algo así, como que su reacción es enfurecerse y tener reacciones muy exageradas, ya sea de violencia, de agresión o cosas, que o luego se van a arrepentir, o la manera en que yo bueno, encontramos en la asociación para prevenir que eso sucediera, digo más bien yo que atendí esos casos, era encontrar un familiar. O sea, por ejemplo, si están, a veces hablaba la hermana, oye, es que mi hermano lo cachó a mi mamá y ni le deja hablar por teléfono y esto y no sabemos qué hacer. Era como investigar qué familiar, a veces la abuelita, a veces la tía, a veces la prima, sí lo aceptaba y hacíamos todo lo posible para que se fuera con ese familiar, porque pasando más o menos 15 días, suena así como neta, tan poquito, pero 15 días, un mes, a los papás y a las mamás se les baja esa histeria y es muy probable que ya no tengan interés de mandarles una terapia de conversión. Entonces, como que es algo muy de la urgencia. Entonces, ajá, esa urgencia, porque es, a veces creemos que la violencia no lo vamos a provocar los papás. O sea, como de que, ¿cómo crees? Está bien, cuidado conmigo, si hace lo que yo creo que se debe de hacer, pero pues es una realidad que existe, a lo mejor no está en mi casa, a lo mejor no está en otra casa, pero sí hay de que es tan choqueante y no sabes qué pueda mover al papá si la culpa, si ir en contra de la normatividad y todas estas cuestiones, que hay esas violencias. A veces uno no se lo imagina. Hablas también de violaciones, y eso es lo más violento que pueda haber, buscando un sentido. Y eso es la importancia de este tema. A lo que voy es qué porcentaje de lo que tú estás diciendo de que cuando lo sustraes de la casa, porque eso también es violento, o sea, mi mamá me cachó y me tengo que ir para que ella pueda, o mi papá, lo que sea, y puedan con mi realidad, ¿no? Se puede hablar, claro que supongo que no les hubiera gustado que lo supieran de esa manera, X ya no, es la urgencia, ok. ¿Cuál porcentaje crees que se pueda hablar con los papás y puedan entrar a una terapia?
Lo que pasa es que algo que he visto y que también trabajé con un doctor en psicología que trabaja estos temas desde antes, el doctor Armando Díaz, es que las familias entran en un proceso de aceptación y ese proceso de aceptación puede durar días, meses o años. Entonces, la primera parte del proceso, que puede ser la negación o puede ser un enojo muy fuerte, es el peligro en esa etapa, ¿no? Entonces, la idea es dejar que el familiar viva ese enojo y esa situación sin que tenga un mayor daño la persona, como que le envíen a un centro comercial. De verdad, normalmente si logran no estar en su casa 15 días, 20 días, ya no los mandan. O sea, es algo Sí, es muy importante. Es algo, sí. entonces lo que nos dices es que es algo arrebatado. Sí, O sea, sí, lo normalmente suele ser sucede. una reacción muy arrebatada de los papás. Muchas veces van y buscan ayuda con otras personas que igual están en contra o algo y son las otras personas las que les dicen, mi primo lo mandaron a tal lugar o en tal Eso te iba a espacio. preguntar, si está prohibido, ¿de dónde sacan esa información? Digo, tiene 2 años que está prohibido, ¿no? Ajá. O sea, ahorita ya las encubren, ya son como de que tienes que ir por tu gusto y firmar y así, pero muchos niños los obligan los papás. Si quieres regresar a la casa y que te paguen la universidad, tienes que ir. Entonces acaban, Sí firman y todo, pero es coerción. exactamente, acaban firmando. Pues es que sí o no es coerción, ¿no? De algún modo. Y quería decir algo a lo que decías del abandono. En ese tema, yo he estado trabajando algo en la tesis que es muy mi teoría, pero me parece muy, muy importante, que es el abandono pone a las personas en situación de riesgo en el caso de la diversidad sexual y creo que es algo que no se toma en cuenta. ¿Por qué pone en riesgo? Por ejemplo, hay diferentes tipos de abandono. Una de las cosas clásicas es hacer como que no pasa nada y no hablar del tema. Entonces eso implica, no sé quiénes son tus amigos, no sé a qué antro sales, porque mejor prefiero no saber, para que no me digas a cuál vas, o si Y vas no a ir a un hablarlo, antro y gay. no hablar. Y entonces, O sea, ese aspecto de tu vida lo ignoramos por completo. entonces no sabes quiénes son los amigos de tus hijos. Y entonces, aparte, hay una separación de intimidad, o sea, como hay un aislamiento, porque pues como no te puedo platicar mis cosas, con quién ando, quién soy, entonces pues la relación se vuelve muy superficial, etcétera. Entonces también esa falta de familia, de acompañamiento, emocional, ¿no? exacto, eso hace que se pongan en peligro. Incluso es muy conocido, ¿no? Por ejemplo, sobre todo más en chicos gays que busquen una persona de mucho mayor edad para relacionarse en su primera relación, siendo todavía menores de edad o cosas así, porque están buscando muchas veces ese cuidado, ese apoyo, o también en chicas lesbianas también es muy común de que si no aceptan a una de las chicas, es muy común que se vaya a la familia de la casa de la otra y se vuelva dependiente de la relación y entonces cualquier cosa no tienen redes de apoyo, no tienen a dónde ir, si pelean con la pareja se sienten que se tienen que quedar ahí, entonces hay muchas formas en las que ese abandono pone a las personas en peligro. Y, por ejemplo, en muchos consultantes trans que he acompañado, que son a quienes más abandonan, a veces les abandonan a los otros hermanos sí le pagan la universidad, pero ellos no. O aunque sigan viviendo en su casa. Sí, o a los demás sí les preparan su lunch y les pagan la universidad y eso, y ellos, hay como una diferencia de cómo les tratan. Entonces, en ese abandono. Perdón, es como una especie de castigo, Pues, porque sí, claro. eres como eres. Claro. Claro, solo te apoyo si cumples con lo que yo espero de ti. Entonces, muchos y muchas se ven, y digo muchos porque luego trabajo más con chicos trans que con chicas trans, se ven obligados pues, a tener trabajos ilícitos o a tener muchos trabajos o a dejar la escuela para trabajar también luego encuentran pues familias de escogida, que es algo bonito, ¿no? Que existe en la comunidad, como grupos y familias en las que de la misma red de personas de la diversidad que se apoyan entre sí, que es lo mejor que te puede pasar, ¿no? Que encuentres otra red de apoyo, ¿no? Pero sí creo que es que no se dan cuenta los papás que al alejarse de sus hijos y no querer saber o al quitarles ciertos privilegios como el pagarles la escuela, los ponen en una situación de riesgo en la que pues incluso antes lo común era, como nadie me acepta y el único lugar seguro es un antro gay, o sea, antes muchas personas de la comunidad, digo todavía pasa, pero antes era muy común, de jueves a sábado se le pasaban en un antro gay, porque todos los demás espacios tenían
tenemos que performar de otra forma lo que somos para caber. Y digo tenemos porque todavía es así, ¿no? O sea, todavía voy a una entrevista de trabajo o algo y es como de me tengo que vestir de cierto modo y demás, porque a lo mejor no me la van a dar si me veo de cierto modo, porque aunque ellos digan es vestirse bien, en realidad es vestirse femenina, ¿no? Entonces, Lo que se espera de ti. todo el tiempo nos tenemos que estar medio moldeando, aunque ya hayamos salido del closet. Entonces, hay ciertos espacios que son los espacios queer, Totalmente libres. que es donde podemos ser totalmente, exactamente, ¿no? Entonces, Y luego algunos espacios serán más seguros que otros, pero y no por ser queer, sino como en todos los espacios hay espacios seguros y otros no. Entonces hay espacios queer que no lo son tanto tampoco, pero porque están formados de seres humanos. y también porque, bueno, yo lo voy a decir así tal cual, o sea, también porque somos personas en situación de desigualdad y violencia. O sea, tenemos traumas, hemos sido violentadas y violentados, y entonces muchos se van de su casa sin poder ir a psicoterapia, sin eso, y entonces nos juntamos con unas personas que están en la misma situación de violencia y de inseguridad, y a veces, bueno, eso es, pues, a veces es sano porque hay gente que tiene conciencia y se cuidan unos y otros y saben que están en esa situación, pero hay otros espacios donde la gente lo trabaja de una manera muy negativa y acaba siendo también, pues, espacios donde nos juntamos muchísima gente que estamos en situaciones problemáticas, ¿no? Okay. Justo esto que decía Ren, o sea, muchas de las formas en las que resistimos no son perfectas. No puedo decir que estas familias de acogida son todas excelentes o tienen las mejores formas, pero es el recurso que hay. La otra opción es nada. En lo personal he tenido varios casos de chavos que vienen de rancherías, vienen de pueblos, vienen acá abiertamente huyendo o en secreto porque ya no están cómodos ahí y lo primero que encuentran es hombres mayores de quienes se pueden prender, quienes pueden estar al pendiente y se vuelven parte de un pequeño séquito. O a veces terminan en situación de calle o terminan en relaciones precisamente solo para tener a alguien seguro de donde aferrarse económica y emocionalmente. Aunque esas relaciones Ajá. no sean buenas para ellos, no les... Ajá, o sea, la diversidad de formas que hay que resistir es enorme. Y no quiero que lo dejemos como un tono negativo positivo, simplemente tiene problemas, pero son las circunstancias en las que existimos y resistimos para poder sobrevivir. Precisamente por no tener el respaldo que habla Ren, el abandono nos deja en una posición donde no tenemos de dónde más apoyarnos, porque no hay más, no hay recursos, ni emocionales, ni sociales, ni familiares. La familia está construida en nuestra sociedad como la principal red de apoyo y única, ¿no? Y justo es este mismo sistema familiar que dice la familia debe de ser así, la que nos excluye. No, primero, o sea, a mí se me hace como doble exclusión, ¿no? Primero nos excluyen de nuestra familia nuclear, ¿no? Porque somos incómodas, incómodos, porque no es lo que esperaban de nosotros, porque no podemos ser nosotros mismas. Y luego nos excluyen de la idea de formar nuestra propia familia, de casarnos, de tener hijos, hijas. Entonces, yo lo pienso así, ¿no? Una persona, por ejemplo, que vive racismo, por ejemplo, en mi caso, que puedo vivir también racismo, a lo mejor es algo que puedo compartir con mi papá, que también tiene mi mismo color de piel, que es hijo de indígenas, que ha vivido ciertas circunstancias. Entonces, muchas cosas que tienen que ver con discriminación y desigualdad se vive con la misma comunidad. ¿Sí? Si es porque eres de cierta nacionalidad o tienes cierto color de piel o eres de cierta religión, tú tienes tu comunidad que piensa igual que tú y ese es el apoyo. Aquí lo diferente es, o normalmente lo compartes con tu familia. Y lo diferente es que en la diversidad sexual la discriminación viene desde la misma familia también. Entonces eso te pone en una situación de muchísima exclusión. O sea, por un lado ya no tienes tu familia y por otro lado te hacen a la idea de que no puedes formar tu propia familia, ¿no? O que no existen otros tipos de... ¿Y sabes qué es lo más grave que yo veo en esto? Digo, aparte de todo lo que acaban de enumerar, es que esto o puede durar toda la vida o puede durar un montón de años. Donde el hijo, la hija elige, o sea, vaya
a lo mejor sí con una familia de acogida, a lo mejor esté dando tumbos aprendiendo a relacionarse de una manera que no es sana, o sea, puede pasar muchas cosas y los familiares con tal de no admitir una realidad de su familiar en general y no nombrar las cosas y no hablarlas, pueden pasar años y años y años y años y eso para mí es lo más doloroso en un núcleo por no aceptar pues algo que ni siquiera lo van a cambiar. Los papás, hay muchos papás todavía que yo escucho que dicen, es que a lo mejor en algún momento reconsidera. Es que sí lo siguen diciendo. Que fuera gripa, dicen. Claro, o sea, a ver si lo reconsidera. No, sí, no, a ver si lo reconsidera y pues regresa, ¿no? Y eso es una pérdida para mí de años y de amor con los hijos que no regresa, pues. Pues es doloroso, pues. Sí, siento yo. Creo que aquí se atraviesan varias cosas y el hecho de que, perdón, aquí se atraviesan muchas cosas y es el hecho que la familia tampoco es un núcleo creado para el bienestar, ¿ok? O sea, la familia es concebida como propiedad. La esposa, los hijos son propiedad de un hombre. Esto se diversifica con el tiempo, ¿vale? O sea, no vivimos ya bajo los mismos paradigmas, pero partimos desde ahí, desde hace no tanto tiempo. Vamos a hablar unos 300, Romanos otra vez. no tanto ni siquiera, Sí, sí, 400 años. O sea, la idea del amor romántico, de yo me enamorar de mi pareja o de tener un noviazgo, viene de los ingleses hace unos menos, no, unos 150 años más o menos, la época victoriana. O sea, estas nociones que tenemos de cómo nos vinculamos son muy nuevas. Entonces, sí cargamos un legado de que la familia en realidad es propiedad. Y Pues llevar el apellido del papá. exactamente. Ujú. Entonces, eso también pone a los padres en una posición de poder y una posición en la que el hijo me debe algo y siento decepción y siento mal porque me estás agrediendo. Esto me cuestiona, esto me hiere, entonces tú estás haciendo algo mal, lo que decían del castigo. Perdón, creo que algo que también y he hablado con Ren es que esto lo hemos reflejado incluso en nuestra formación como psicoterapeutas sistémico familiares, porque al atender personas de la diversidad en situación de violencia, los padres son priorizados en el proceso familiar. Se centraliza sobre el padre y su proceso y cómo se está sintiendo mal. E incluso hay psicoterapeutas que van tan lejos como que el hijo debe validar al padre para darle un lugar a su proceso. Ni siquiera se inmiscuyen muchas veces en el proceso del mismo padre o las violencias que puede haber sufrido. Centralizamos a las personas que están ejerciendo la violencia, las que tienen más capacidad de acción, y dejamos a los hijos de lado. Entonces, si tienes una persona precarizada que está sosteniendo todo un proceso emocional, es fuertísimo y esto pasa muy frecuentemente porque las violencias también son sumamente silenciosas. Psicoterapeutas que dicen es que tú tienes que sostener a tu padre o acércate a él o esto es importante y no saben sostener el proceso terapéutico de ambas partes, como del padre como de los hijos. ¿Quieres agregar? Bueno, quiero decir que esto que pasa en la psicología sistémica es que hay un término que hablan de la neutralidad y pues no puede haber neutralidad en situaciones de desigualdad, ¿no? Porque no estamos en la misma circunstancia. Entonces, a veces quieren poner en el mismo lugar al papá o a la mamá y al hijo y a la hija. Claro que también el papá está pasando por ciertos procesos, pero realmente quien está siendo discriminado y quien está viviendo la víctima es el hijo o la hija, ¿no? Y regresando a lo que tú decías, algo que he visto mucho en psicoterapia es que muchas veces cuando salen del closet y los papás no soportan la idea, los hijos para estar bien con los papás retroceden y se mantienen chiquitos sin hablar del tema, sin tocarlo, pero eso también les limita a buscar relaciones de pareja, hacer su vida, sino como que con tal de seguir el amor de papá y mamá, muchas veces se quedan, hacemos como que no pasó nada, y es algo que yo he tenido que trabajar con muchos consultantes de como no quieren conflicto, no quieren hablar el tema. Entonces te vas a quedar toda tu vida así, como dicen, a cuidar a tu mamá hasta que esté viejita y no hacer tu Como vida de te quedas pareja. como infantil, ¿no? Claro, De alguna manera. claro, sí te quedas infantil porque ya no vas a hacer tu propia vida, sino vas a quedarte así nomás para lo que quiera tu mamá o tu papá. Entonces, mucho de lo que se ha tenido que trabajar en el proceso es
ni siquiera atacarlos o algo, sino empezar primero a decirles, oye, me gustaría que mamá, papá, me gustaría que supieras más de mi vida, me gustaría que conocieras a mis amigos, que supieras cuáles son mis sueños, así, como que les empiezas, para no ir luego pues a defenderse, ¿no? Y luego yo un poco como de, cuando hablan del tema, que están viendo la tele o algo y dicen, ay, dicen alguna discriminación o algo como, di lo que opinas, di, es lo que estás diciendo es homofóbico, o sea, como de, va a haber conflicto, pero si no hay conflicto no hay cambio. O sea, si tú te quedas con lo que tus papás quieren que seas, pues te vas a quedar así para toda la vida, ¿no? Entonces, el poder de manera asertiva ir teniendo un diálogo que permita un proceso de cambio a los papás, a veces les es muy difícil, a veces no saben qué hacer y se quedan sometidos, ¿no? Entonces, Y aparte yo aquí tengo una opinión también, ¿no? Yo también soy terapeuta sistémica y entonces yo lo que hablo mucho con mis consultantes es esto. Es una fantasía a veces, ¿no? Porque a veces a fin de, según tú, cuidar un vínculo, dejas de comunicar cosas o dejas de ser tú mismo, misma, o estás dentro de esta fantasía de hago lo que tú quieres o lo que tú pides, pero como implica una lucha interna y un rompimiento, finalmente nuestro vínculo se va a dañar. Porque si yo no puedo ser quien soy contigo, si no puedo hablar de lo que me gusta, irremediablemente voy a terminar distanciándome. A lo mejor no física, pero emocionalmente. Entonces, finalmente es una fantasía porque el vínculo se va a dañar. claro. Entonces, estos papás que piden también que el hijo o hija no sea quien es, no haga esto o lo otro, se puede, eh, se puede creer esta fantasía de que todo está bien entre tú y yo, pero tiene que estar consciente de que le está pidiendo al hijo o la hija que renuncie a una parte de sí mismo o misma y esto va a tener un costo para la relación o Claro. para el vínculo. Y habrá un día que yo ya no pueda con el resentimiento y termine por ni siquiera hablarte o sí, permanezca contigo hasta mi muerte, pero nuestro vínculo, ¿cómo va a ser realmente? ¿No? Yo creo que es una fantasía. Fíjate que me encanta cómo lo dices, yo a veces le llamaba como una paradoja, o sea, cuando lo veo desde quien es la persona de la diversidad, al revés, ¿no? Como tú lo ves como desde el padre o la madre, una paradoja porque es como de, ¿cómo? O sea, eres otra persona para que te quieran, pero no te están queriendo porque no eres tú. O sea, solo te pueden querer si Si eres eres tú, esa otra ¿no? persona. Ah, O sea, ok. solo te pueden querer auténticamente si te quieren tal como eres, si no, no te están queriendo a ti, están queriendo, como dices tú, la fantasía. Exactamente. Sí, esto, bueno, Ren y yo ya hemos llegado a tener casos de violencia de género y creo que es algo que se generó un paralelismo y también quiero hablar de cuestiones materiales, porque no solo se pierde la cuestión emocional. Cuando una mujer sufre violencia, muchas veces también está atada por cuestiones materiales. ¿Dónde voy a vivir? Tengo que cuidar Claro. de los Sí, hijos. claro. Cuando estás en la diversidad es justo lo que hablamos, en qué techo vivo, qué como, cosas tan simples que ni siquiera pasan por la cabeza porque es muy inmediato, es como de, pues no voy a poder estar aquí, no voy a poder estar contigo, pero es una constante muy fuerte. Nos dejan con menor capacidad de independencia, con menor injerencia, nos infantilizan dentro de la casa, nuestra palabra no tiene voz ni voto, y salir de esa posición de defensa porque te ha mantenido seguro es complejo, porque es muy estratégica la forma en la que tienes que ir avanzando y si no lo haces en compañía, no siempre puedes tener éxito. Y muchas veces lo más seguro es replegarnos. Es una forma de sobrevivir. Ahorita me hacías pensar, Luis, en estas paradojas de las que hablamos, ¿no? No tengo experiencia en eso, así que tú me puedes iluminar más que pero pues a lo mejor esto ha ido avanzando un poco, pero mucho tiempo la opción de trabajo de las mujeres trans, por ejemplo, era la prostitución, como estas profesiones, ¿no? Y al mismo tiempo se les discrimina y se les tacha y todo porque, mira lo que te dedicas, pues es a lo que me orillas, ¿no? O sea, a esta parte de, como tú dices, soy abandonada, ¿no? Y como mujer trans, mis posibilidades de acceso a un mundo laboral son limitadas, entonces pues yo tengo que sobrevivir. ¿Cómo resisto?
pues haciendo lo que está a mi alcance para poder mantenerme. Y entonces luego mis papás a lo mejor o la gente me tacha por lo que hago, Claro. pero pues es lo que me quedó, ¿no? Entonces es como una paradoja, ¿no? Y creo que es una hipocresía social enorme, eso que dices, porque creo que todavía sucede, ¿no? O sea, muchas mujeres trans que tienen apoyo de su familia o algo, pues sí estudian, sí trabajan en otra cosa o algo, pero sí es súper común y es como de qué hipocresía tan más grande, porque las mismas personas que las juzgan y que no les darían trabajo en su negocio, son las mismas personas que las contratan para el trabajo. Y además, muchas de ellas son muy felices, o sea, hasta cierto punto, el trabajo sexual les da la independencia de poder ser quien son y Claro, que otros espacios, claro. pues no se los van a dar, definitivamente. Otra cosa que quería decir con lo que está diciendo Luis es sobre los privilegios. Hay dos cosas que pasan. Una es, o los papás te quitan los privilegios para que te hagas heterosexual o cisgénero, ¿no? Para que te encarriles, o uno mismo los abandona. Y yo en mi caso, por ejemplo, es como no voy a hacer lo que ellos quieren y voy a hacer mi vida, entonces me No fui a quiero vivir nada de ti. lejos, o sea, a pesar de que mi casa tenía muchos privilegios, es como cierto tiempo pues me fui sin carro, aunque tenía carro con mis papás, tengo yo que trabajar en algo, o sea, trabajaba en algo que a lo mejor era muchísimo menos a lo que estaba acostumbrada en mi calidad de vida o algo, pero pues no era como que ellos no me lo quisieran dar, era como que si yo quiero ser independiente y voy a hacer lo que Tengo que yo demostrarlo. necesito, más que demostrarlo, es como de, no me voy a pegar a lo que ustedes quieren que haga para seguir Ok. teniendo esos privilegios, ¿no? Entonces, si no me aceptas, si no me los das bien, entonces no quiero nada, ¿sabes? Como si no puedo ir a tu casa, o sea, con mi pareja, Ok. No quiero nada de ti. entonces tengo que tener mi propio departamento, ¿no? Por ejemplo, mucha gente me decía, ¿por qué si tu casa está tan grande, hay tanto espacio, hay quien, o sea, todo te lo hacen en tu casa, ¿por qué te vas a vivir a Tlajomulco a pagar una renta miserable en unas circunstancias miserables? ¿O no le pides apoyo a tus papás para una renta mejor o algo? Y es gente que decía que a lo mejor te envidiaba como mis privilegios, se puede decir, y así, tus papás son bien buena onda y todo. Sí, pero si vivo aquí, yo no puedo traer, Claro. mi relación de pareja, no puedo ser yo misma, No no estoy puedo, dispuesta ¿sabes? a pagar ese precio. Sí, porque sí es un Exactamente. precio. Es un O precio, sea, de claro. que la disidencia y el salirte de todas esas es un precio. Si tan solo o sea, yo creo que no nos tenemos que ir tan lejos. Por ejemplo, estamos hablando de ejemplos como más de, ya, violencia, no te acepto, nada. Si aún queriendo apoyar al hijo, vas a pagar algo como familia, o sea, y me refiero como familia, que mientras tú estás en el proceso de aceptación, mientras tu hijo te está tratando de comunicar, oye, fíjate que soy un chico trans, y esto es lo que soy, sí vas a tener ese encontronazo, o sea, sí es violento como familia y no va a ser nada cómodo y no hay una cosa que yo crea que es como que sale muy bonito, muy feliz y no, pero sí se necesita eso para poder verlo o verla o verle, y si te distancias y si pasas por esta cuestión de que está la defensiva, tú también y demás, pero creo que sí se necesita eso para poder ver a la persona. O sea, es muy importante, creo. Esto que estoy diciendo es muy importante y voy a decir un caso de una chica que acompañé que, bueno, ella me permite platicar su caso. Este, ¿qué es lo que decíamos? Cuando uno no hace nada, las cosas no cambian. Y a veces esa rebeldía drástica de irte a vivir a otro lado es lo que hace reaccionar a los papás, de decir, ay, estoy perdiendo la comunicación con mi hija, con mi hijo, ya no le conozco, ya no sé dónde anda, etcétera, es lo que les hace reaccionar. Hay una chica que había estado en centro de conversión y de que salió del centro de conversión la tenían súper protegida de casi casi trabaja aquí en la casa y no sales ni a la esquina, ¿no? Sí. Y su familia es no sé qué religión, es ¿cómo? No, no es de la luz, es Testigo de Jehová. no, es como son cristianos ortodoxos. Ah, ok.
no sé, pero alguna alguna ¿Qué rama del demasiado cristianismo. rígidos? O sea, si era una... Sí son más conservadores que lo que suele ser el catolicismo, no recuerdo bien la religión. Y a mí me habló, yo estando en el activismo, ella tenía su propio psicoterapeuta, me habló de, intenté salirme de mi casa y mandaron a la policía y no me dejan salir, y soy una adulta y no sé qué, ¿no? Y cuando yo llegué por ella, me dijeron así como que la policía, sus papás dicen que parece de sus facultades mentales y que por eso no se puede ir sola, y si tú, o sea, si tú dices que va contigo, tú te haces cargo de, y yo la volteaba a ver y la veía como fuera de sí, y una parte de mí decía, es que estos son síntomas de violencia, o sea, eso de que eh, ¿cómo se llama cuando te vas, así cuando tienes, cuando te disocias? Como que estaba totalmente disociada, ¿no? Entonces yo decía, esta disociación no creo que sea que padezca de sus facultades, más bien creo que es una defensa ante la violencia que está viviendo para sobrevivir, ¿no? Y entonces se fue conmigo 2 semanas. Digo 2 semanas porque de verdad no pasaron ni 3 semanas y la chava ya tenía trabajo, dónde vivir y todo. O sea, bien movida. sí, movidísima, ¿no? Tenía su carrera y todo. Y increíblemente digo, porque son de las familias que he conocido que son muchísimo más conservadoras y que llegaron a ese grado de sometimiento. Y después de eso recuperó la relación con su familia increíblemente. Su papá, que era con quien más tenía miedo, se acercó muchísimo a ella y es cuando yo me di cuenta, o sea, aparte de mi propia experiencia, fue cuando me di cuenta, es que se tiene que confrontar. O sea, si no hay confrontamiento, los papás no van a cambiar porque van a estar súper cómodos. Y a eso voy a agregar que esa pérdida de privilegios, que es horrible y que a veces uno lo tiene que pasar, ya sea que uno lo decida para poner distancia o que los mismos padres te quiten los privilegios como para controlarte, cuando te aceptan, o sea, si mi proceso de aceptación con mis papás fue de 15 años, eso te platicaba la otra vez, para mí mi vida mejoró muchísimo, o sea, el hecho de que mis papás me aceptaran y también recuperar los privilegios parece algo, o sea, y los privilegios no me refiero no nomás económicos, porque sí, ahorita es como de, wow, toda esa ayuda económica de su parte de que pagaron la boda, ¿no? Y cosas así, es como, wow, pero el privilegio también de que te digan confío en ti, en lo que haces, te apoyo, Ya, etcétera, como que también eso me dan muchas ganas, te decía que me dan mucho más ganas de crecer profesionalmente, intelectualmente, económicamente, sí. porque ya tengo a mis papás ahí para apoyarme, entonces, incluso lo que decía, ¿no? De que si queríamos, mi esposo y yo entrar en un proceso de adopción o in vitro, o sea, no es lo mismo tú sola que Que decir, con tu van a familia, tener claro. abuelos, ¿no? O aparte hay un apoyo Aparte, económico, la familia cuidados. es bien importante en un apoyo, obviamente, de proceso de adopción para que tengas, te lo den, sí, tengas alguien a quien adoptar y es muy importante la familia. La familia, la verdad, pues sí, sí nos da amor, apoyo, una pertenencia, un buen de cosas, pero sí se necesita el respeto entre todo esto. Pues, O debería, ¿verdad? A veces también las no, romantizamos, no todas no, las familias, pero debería, sí. sí, claro, Sí, deberíamos A eso va mi de, comentario. de una manera que hay familias también diversas, o sea, y es depende qué, pero bueno, tú estás hablando de que te dio esos privilegios que hoy estás disfrutando y que te hacen sentir bien a ti. O sea, me refiero a eso, ¿no? No tanto de que específicamente sea algo o el apoyo sea el mismo para una familia u otra, o sea, sí. Y voy a ir más allá. Esa aceptación prácticamente me quitó mis problemas de salud emocional y mental. O sea, en cuanto hubo esa aceptación, lo que tenía de tristeza y un poco de depresión desapareció. Yo sobre todo tenía mucha ira. O sea, mucho enojo porque la discriminación provoca enojo, aparte de depresión. O sea, es como, es injusto y en todos lados te tratan mal por ello, empiezas a cautivar un enojo enorme y aunque esa discriminación y violencia la siga viviendo socialmente, el que tu familia te apoye es como de, ok, lo seguiré viviendo, pero ya tengo este apoyo y eso emocionalmente y psicológicamente mejoró mucho mi salud. Nada más yo les quisiera preguntar algo porque justo ahorita que estábamos en la sesión estábamos hablando de la aceptación, ¿no? Y entonces hablábamos de cómo el proceso
que cada una hemos vivido de poder aceptar o no y hasta dónde aceptar o no. Y hablábamos de si siempre tenemos que tender, o sea, lo que quiero plantearles es, ¿qué diferencia ven ustedes entre papás que puedan decir, de verdad, como fui educado, educada, como yo pienso sobre la vida, de acuerdo a la fe la fe religiosa que profeso, no puedo aceptarlo? O sea, para mí es algo que no está bien, que no sé qué, pero basta con que respete. Yo quisiera, como terapeutas sistémicos, ustedes saber esta diferencia Ay, entre es un paso, vale la sí. pena, me puedo quedar ahí, o de verdad el horizonte final tiene que ser la aceptación incondicional. Y estoy hablándolo, no tanto pueden tener su opinión como personas, no humanas, este, sino como terapeutas. Sí, siguiente pregunta. No es cierto. Siguiente pregunta. No. Paso. eh, a ver, es que sí, el fin último es la aceptación total. O sea, Ese es el horizonte. ajá, y estamos hablando en cuestiones identitarias y estamos hablando en cuestiones de orientación sexual. Puede haber otros temas éticos que hay alrededor, pero o sea, eso es primariamente lo que estamos hablando. O sea, aceptación total sobre qué, porque también es un poco tramposo decir aceptación total sobre qué, que estamos implicados. Hay muchos nuevos paradigmas. Te puedo decir que todo el mundo sabe que cierto personaje político de donde soy es más o menos abiertamente homosexual, pero está inmiscuido en muchas cuestiones alrededor que dices, esto no suena muy ético, pero ahí no estamos hablando de su identidad, no estamos hablando de su orientación. ¿Quieres agregar algo? No, pues sentí como que te saliste un poco con eso. No, estoy generando un paralelismo. Ajá. Entonces, sí es caminar hacia una aceptación total de la O sea, identidad del otro. yo lo planteo tal cual en la cuestión de identidad de género, orientación sexual o expresión de género. O sea, el horizonte, como los papás, necesitaríamos aspirar a llegar a un punto donde aceptemos incondicionalmente que mi hijo o hija le guste vestirse masculino, aunque sea mujer, le guste una mujer y sea mujer, me diga soy hombre en cuerpo de mujer, es decir, que los papás vivamos eso en los hijos y digamos, lo acepto, lo que tú eres, lo que tú me dices, lo que a ti te gusta, vale. Sí, porque esa es la otra persona, eso es ver a la otra persona, es darle un lugar. Si no pueden hacer eso con estas cuestiones que no representan una problemática ética, entonces cuestiona muchos otros puntos alrededor. Lo interesante aquí ya no es centralizar la identidad y la orientación y cuestionar a las otras personas, sino, señor, señora, señores, ¿qué le mueve de esto? Y es algo como también de lo que quería hablar. Es más fácil que una persona que se deja afectar pueda avanzar en un proceso de aceptación. Más porque... ¿Qué entiendes por dejarse afectar, Luis? ¿Quieres hablar? No. Te No está sé. preguntando a ti. ¿Qué entiendes por dejarse afectar? Voy a ir a 2 puntos específicos. Cuando la persona es capaz de posicionarse desde su propia experiencia y lo que está viviendo, y en segunda, poder reconocer la experiencia del otro. ¿A qué me Es refiero? decir, yo reconozco lo que me está pasando, lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando, bla, 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 y reconozco lo que te está pasando, lo que estás sintiendo, lo que estás pensando. Justamente, señor, señora, cuando usted me habla de cómo se siente incómoda que su hija salga medio encuerada a la calle para ir a trabajar al antro, ¿quién cree usted que es el policía que va a venir? ¿De quién es esa imagen? ¿De quién es esa voz que teme? ¿Qué figuras de autoridad? No me voy a reservar ya únicamente a padres, sino también otras figuras que hubo ahí, sacerdotes, doctores, policías, abuelos, tíos. ¿De quién es esa voz que le preocupa? ¿Y cómo fue esa voz con usted que le preocupa tanto y que cuestiona precisamente quién es usted? Porque que salga alguien responsable de mí a la calle de esa forma, ¿qué implica de mí? ¿Y quién va a venir a cobrármela? Porque dentro de esta lógica, cuando un padre cuando está atravesando este tipo de proceso es esto sobre mí,
porque esto es Ah, mi lo que hablábamos de responsabilidad. la vergüenza, ¿te Exactamente. Sí, 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 O sea, claro. Con un psicólogo hablábamos sobre nuestra propia vergüenza como papás ante la calificación de nuestros papás, ¿no? O sea, es decir, yo como papá, ¿cómo quedo ante mis propios papás de que no la supe armar porque el hijo me salió gay, ¿no? ¿A eso te referirías? sí, Nuestra sí, 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 propia sí, sí. relación, Ajá. nuestra propia identidad con otras personas de autoridad. Ajá. para Esto nosotros. cuestiona mi identidad y porque quien valida esta identidad fueron todas estas personas en mi historia. Oye, y también es como muy, muy normal, o sea, también creo que hoy utilicé ese ejemplo, o bueno, ya lo he utilizado. eh, Digo, yo he tenido con mi hijo un montón de conversaciones como estas incómodas, como estas de que, ay, ya puedo hablar de esto, ya no. Entre más acepté lo que a mí me afectaba, me dolía, más me pude acercar a él y él también a mí. O sea, es como una danza. Bueno, así fue en mi caso. Y bueno, hasta el día de hoy que, que ya le pude admitir de que, ¿qué crees? Me afecta con dos personas. ¿No? Me afecta con dos personas y de decir que cambiaste tu nombre, que eres él, pero lo puedo hablar o sea, llegar a este punto fue tan importante para mí que hoy en día no lo puedo creer que llegamos a ese punto y digo, qué genial, me costó, cuesta, pero pues bueno, al grado que ya me dice, ay mami, pero pues no puedo creer que sí, ante toda esta gente y que tú eres esto y que tú, no lo sé, algo me mueve que con estas dos personas, X, ¿no? Ante el dentista, ¿por qué? ¿Quién sabe? Pero lo puedo hablar. Y a veces hasta el hijo te da la opción de que, mami, tú habla y di que tu nombre, que el paciente era tal, pero que hoy se llama tal. Así de sencillo. Y dije, pues sí, así de sencillo. Entonces ya puedes verbalizar algo que antes no era, pero si no te mueves de ahí, si no es algo tan... Lo que te dice, que si no te dejas afectar. Les voy a compartir algo personal del proceso de terapéutico que tuve con mi padre. Creo que el momento más fuerte que tuvo o que me ha compartido fue cuando me dijo, es que no quiero ser tu papá, ni quiero que seas mi hijo. Ahí voy hacia un lugar. Muy No, tendencioso. bueno, pero es que es válido, lo puedes. Ajá, y esto va respecto a las expectativas que tenía sobre mí, lo que él tenía que hacer, lo que había fallado. Y por un momento dijo, es que quiero saber qué te está ocurriendo, qué te duele, y o sea, quiero saberlo, o sea, quiero saber qué siento. Y pues precisamente esto de lo que hablas, o sea, se rompe este molde del padre, se rompe este molde del hijo, pero sí se dejan las responsabilidades, como de tú estuviste a mi cargo y yo hice esto. Quiero saber cómo te sientes y quiero saber cómo me siento de verte ahí. ¿Y qué hago con esto? ¿Y qué hacemos con esto? Creo que eso es generar comunidad. Ay, qué bonito. Pues, ¿qué creen, chicos? Ya se nos está acabando el tiempo. Entonces, me gustaría como cerrar con calma para que no nos vayamos a quedar sin los micrófonos. Y me gustaría que nos pudieran compartir, primero Luis, Ren o al revés, cada uno, como que pensando que hay papás, mamás que nos están escuchando, sobre todo porque esto va dirigido más a los papás, mamás familiares, pero bueno, también esperamos que muchos chavos, chavas nos estén siguiendo. ¿Qué les gustaría dejar como mensaje desde las experiencias que han vivido, desde lo que hemos hablado? Una recomendación, una última frase para quedar resonando? Pues yo creo que el proceso de aceptación es ganar, ganar, porque creo que los papás y las mamás aprenden muchísimo y que no hay otra forma de amar a tus hijos más que tal como son y pues nadie quiere perder a sus hijos o que se alejen. Y creo que ahorita que decías de que sí es el fin último, pues es que para nosotros es muy importante, ¿no? Como que no se queden a veces a medias, pero se entiende que hay un proceso y en el proceso es válido, ¿no? Lo que no estaría padre es que se queden atorados de, pues, algo como que no pasa nada y hasta aquí, porque al final nosotros sí vemos las diferencias, ¿no? Por ejemplo, yo decía, ¿por qué mi mamá no platica a sus amigas que tengo pareja, ¿no? O sea, si le preguntan, ya se casó tu hija o algo, ¿por qué no? Bueno, ahorita ya, pero antes como, porque me dice, ay, tiene novia o algo, pero si
fuera hombre decidiría, ay, tiene novio, ¿no? Entonces, uno sí hace esas pequeñas comparaciones Claro. que aún al final te hace sentir como que no te aceptan y eso nos aleja de papá y de mamá. Entonces, algo que he aprendido aquí con ustedes es que estos espacios que tienen ustedes son muy buenos porque entre ustedes se permiten decir los juicios, los prejuicios, las cosas que no entienden y no pasa nada. En cambio, si los platican con nosotros o Claro, algo, nos totalmente. podemos sentir ofendidas y ofendidas. Entonces, también recomendaría que busquen espacios donde puedan aprender y donde puedan conocer otras personas, si no tienen cerca el grupo de ustedes, a lo mejor buscar otros familiares que hayan pasado por la situación para que pues tengan un acompañamiento, porque también los papás y las mamás viven ese proceso muy a solas. Y, Totalmente. y también les hace a veces alejarse de grupos o de personas con las que estaban. Entonces, creo que sí es importante buscar redes de apoyo para el proceso. O psicoterapia, güey. De hecho, creo que las dos son así de gruesas. Yo les diría que da mucho miedo, que uno puede sentirse muy sola, muy solo, que siente que el mundo se viene encima, pero les diría que les prometo que no se van a morir. Les diría que se lanzaran frente a ese miedo, que buscaran esos espacios con un terapeuta, con gente diferente, no gente que les da estas mismas opiniones de siempre o que gente que temen su opinión. Vayan con gente que vaya a escucharlos, donde puedan tirar pestes o hablar de miedos o tener nuevas consideraciones, pero que sea un espacio donde se puedan lanzar ese miedo, verlo a los ojos y quedarse ahí, aunque sea un momento. Creo que eso es lo que les va a ayudar a poder salir de esto, a avanzar en este proceso, a ver nuevas posibilidades. Y si algo les prometo es que avanzar en este proceso no solo te va a acercar a tu hijo, a tu hijo, a tu hija, también te va a traer justicia a ti de lo que no hubo en tu propia crianza, con esas personas que tuvieron que haberte cuidado. Y ya no solo hablo de padres, hablo de maestros, hablo de doctores, hablo de sacerdotes, hablo de tíos, primos, toda esa gente que tuvo que estar ahí y probablemente no pudo. Y peor tantito, te causó violencia. Entonces, no estás solo, no estás sole, no estás sola. Hay más gente que está pasando por esto, pero lo primero es saltar y saltar en compañía. Sí. Yo, abundando en esto, solamente lo mismo, o sea, confirmar que busquen un espacio seguro para poder llorar, para poder desahogarse, para decir, me avergüenza esto y me siento culpable de esto. Al decirlo, vas a estar del otro lado. Sí, sí, te lo prometo, porque a veces vemos que hay papás que dicen, es que ustedes lo pueden trabajar muy bien. Sí, pero fue un proceso doloroso o fue un proceso vergonzoso o fue un proceso y te sientes súper mal. Sí pasa, y cuando lo hablas con alguien con quien te sientes seguro que no te va a juzgar tan bien, avanzas y te mueves. Y todo es por amor de todas maneras. Eso es lo importante. Quizás también diría la curiosidad, ¿no? Que tengan curiosidad y que sí pueden preguntar a sus hijos, hijas, o incluso si tienen alguna amiga o amigo de la diversidad que sea de confianza. O sea, creo que cuando preguntamos cosas que pueden parecer discriminatorias, pero de una manera auténtica y de corazón sin querer ofender, no pasa nada. O sea, tu hijo, tu hija te va a explicar qué significa, por qué, o tu amigo que ha vivido la misma experiencia. Entonces creo que tener curiosidad y preguntar amenamente es también buena idea. Y a mí me encantó esto que dijiste del ganar, ganar, ¿no, Ren? Porque, por ejemplo, a mí creo que abrirme y aceptar la diversidad sexual me ha llevado a aceptar la diversidad con mayúsculas, es decir, me ha ensanchado mi corazón y mi mente a la diversidad de creencias, la diversidad de pensamientos, la diversidad de razas, o sea, el abrirte a la posibilidad de salir de tu estructura en este tema que te alcanzó o que te tocó, también te posibilita a crecer en otros ámbitos de tu vida, ¿no? O sea, acoger la diversidad humana, ¿no? No la diversidad, no solo la sexual, ¿no? No sé si nos permitirían, y si sí, ahí lo ponemos en los comentarios, poner su correo, su teléfono o algún medio donde la gente pueda contactarles. A veces hay personas que nos piden
sugerencia de algún terapeuta que pudiera acompañar procesos tanto a las personas de la comunidad como a los papás. Entonces, si están de acuerdo, podemos poner algún medio de contacto por el cual las personas que vean el video los pudieran contactar. Claro, les dejamos nuestro teléfono, mi perfil de Encuadrado y tenemos también perfil de Facebook y de Instagram y te los paso y ya los pones, se presenta. De hecho, yo me quedé con una última duda para cerrar. ¿Qué quiere decir Alter Sofía? O sea, ¿por qué le Ay, me pusieron encanta la pregunta. ¿por qué le pusieron un nombre como, porque así lo vamos a poner, Espacio Alter Sofía, ¿no? Sí, ¿Qué significa? es una palabra de las teorías decoloniales que significa la sabiduría de las otras personas. Y es en este caso como, bueno, a mí me gustan mucho las terapias posmodernas y son terapias que no son verticales, sino son horizontales. No, yo no soy la experta sobre tu vida, sino tú eres la experta sobre tu vida. Entonces, en vez de llegar a imponer un conocimiento, se trabaja con el propio conocimiento contextualizado de la persona, ¿no? Porque cada conocimiento es único porque depende de tu propia historia de vida, de tu contexto, de tu clase social, de tu religión, de tus creencias, etcétera. Entonces, el conocimiento válido con el que se trabaja es el de la persona que está llevando el proceso y eso se usa en cualquier cosa, ¿no? O sea, si vas a trabajar en alguna comunidad o algo, no llegas a imponer tu postura, sino investigas cuáles son las necesidades de la comunidad, quiénes son los actores dentro de la comunidad, cuáles son sus fortalezas, etcétera. Entonces, de eso se trata, ¿no? De que todos los conocimientos son válidos y son contextuales. O sea, yo no sé más de tu vida, tú sabes más sobre tu vida, tú sabes más sobre tu religión que yo, ¿no? Tú sabes más sobre dónde vives, o etcétera, ¿no? Entonces pues sí, es como Se co-construye. Co-constructivo. exacto. Entonces es valorar cada conocimiento de cada persona por igual, ¿no? Un poco. Sí, qué interesante. Ok, pues muchísimas gracias Luis, Ren, por este espacio súper interesante, se nos pasó rapidísimo y vamos a poner ahí sus datos que ahorita se los tomamos para ponerlos en los comentarios y bueno, pues entonces a seguir trabajando por lo menos un pasito a la vez, a incomodarnos, a movernos hacia la aceptación. Sí, pues nada, muchas gracias y espero que ahí va a haber muchas cosas, mucha información, vean los anteriores, hay muchos temas y pues ahora sí que hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias, bye.